Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias nuevamente, una nueva semana donde vamos a tratar, ¿verdad?, de compartir lo que la palabra de Dios dice y pues alguna percepción que se pueda tener respecto de la misma, dado que lo que se pretende es que dentro de los temas de cotidianidad, ¿verdad?, lo que se da todos los días, lo que se da en nuestra familia, lo que se da pues quizás de una manera más general alrededor de nuestro país, ¿verdad?, y de la cultura latinoamericana. En este caso no podría meterme en otros lugares porque no los conozco y pues tampoco voy a entrar en eso, pero vamos a hablar acerca de algunas generalidades que en principio pues, ¿verdad?, son consagradas como derechos, he dicho yo toda la vida, naturales, morales, legales, pero principalmente divinos, ¿verdad? Bien. Este día vamos a hablar sobre lo que en la primera epístola a Timoteo, en su capítulo 5, voy a enfocarme particularmente en el versículo 8, encontramos precisamente en el capítulo 5 el título que tiene, ¿verdad?, en ese desglose que hicieron los conocedores al momento de establecer el canon, habla sobre los deberes hacia los demás, ¿verdad? Entonces, si hablo de los deberes hacia los demás, parto de que son mis deberes, ¿verdad? Son sus deberes respecto de los demás, y en los demás pues vamos a ir viendo pues de qué es lo que se trata. Digo en principio porque no podríamos dar pues como una pirámide, ¿verdad?, donde va a ir en ese orden ascendente, sino que pues usted puede evaluarlos desde la perspectiva que sea, decía yo, porque son derechos naturales, porque son derechos morales, porque son derechos legales, pero principalmente divinos. Entonces, si lo pusiéramos en una pirámide, ¿verdad?, tendríamos que invertir esa pirámide y en primer lugar porque son principios divinos, ¿verdad?, porque son principios morales, es decir, de la misma persona, porque son legales, porque están consagrados en la ley que rige nuestras conductas, y principalmente porque moralmente se entiende y se presume de que usted y yo debemos de desarrollarlo. Cuando se habla de los deberes de la familia cristiana, pues en efecto hay varias porciones de la palabra de Dios que se refieren a eso, pero hace diversas aplicaciones, y como decíamos en el capítulo 5 que nos ocupa en esta porción de la primera epístola a Timoteo, habla de los deberes hacia los demás. Entonces pareciera que es una generalidad, ¿verdad?, de los deberes hacia otras personas, pero yo particularmente quiero enfocarme en los deberes a la familia. Pero en Colosenses, si usted me acompaña, Colosenses capítulo 3 versículos de capítulo 3 del 18 hasta el 22 y del capítulo 4 al versículo 1, encontraremos pues que estos deberes de la familia cristiana pues se encuentran consagrados como más específicamente e individualizados. Y ahí encontramos nosotros deberes para las esposas, deberes para los esposos, deberes para los hijos, deberes para los esclavos. Digamos, en ese caso pues la palabra en sí pues se ha tornado a empleado, ¿verdad? Pero muchas veces lamentablemente el nombre cambió, pero el trato lamentablemente continúa siendo como el de aquellos, ¿verdad? En ese sentido vemos que también, ¿verdad?, al patrono, ¿verdad?, en el capítulo 4 versículo 1 se le hacen también ciertos señalamientos de la conducta que debe de regir precisamente en su relación patronal, ¿verdad?, con sus empleados, empleador-empleado. Pero ese día, decía yo, en esa generalidad de la que nos está hablando Primera de Timoteo en el capítulo 5, versículo 8, que me imagino que ya lo ubicó en su Biblia. Sin embargo, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice la palabra, después de todo el texto, trataré de ponerlo en contexto, pero dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Palabra de Dios. Repito la porción, es pequeña y es importante. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabra de Dios. Mis hermanos, está bien claro, yo creo que aquí podría cerrar, ¿verdad? Y despedirme y decirles, pues, ¿verdad? Que si Dios lo permite, pues nos escuchamos la próxima semana porque no creo que requiera ninguna explicación. Sin embargo, mis hermanos, es como digo yo, un tema de la cotidianidad, porque lamentablemente, ¿verdad? Las relaciones, como he estado yo mencionando, paterno-filiales, están deterioradas, ¿verdad? Hay una inversión de valores. En estos tiempos, encontrar a un padre y a una madre que verdaderamente haya asumido ese rol, no solamente de proveedor, porque cuando nosotros leemos acá que si alguno no provee, muchas veces interpretamos que todo es en función de cosas materiales, ¿verdad? Dinero, vivienda, alimentos, lujos, lo que sea, mis hermanos, todo lo que sea material, todo lo que es fungible, todas esas cosas que pueden tocarse, esas son las que nosotros normalmente apreciamos, ¿verdad? Y he dicho yo en muchas ocasiones que muchas personas, ¿verdad?, venden su individualidad, venden su esencia con tal de tener saciadas las cosas materiales. Y pues eso es contra la naturaleza divina definitivamente, porque nadie debe de estar sometido absolutamente a nadie, ¿verdad? Últimamente, no solamente por mi profesión, ¿verdad? No es solamente por eso, sino que porque como persona verdaderamente adquiere cada día adquiere más fuerza esa voz de esos derechos constitucionales que aparecen ahí registrados a favor de mi persona, a favor de su persona, y donde a usted la ley principal, que es la ley primaria, por lo menos de este país, indiscutiblemente se nos considera como el centro de la existencia de un estado, de un país, de una república, etcétera, 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 lo que sea. Entonces, esa valía, ¿verdad?, que constitucionalmente se puede reconocer, mi hermano y mi hermana, antes que nada te la ha dado Dios, me la ha dado Dios. Cuando usted y yo, repito, ¿verdad?, como lo he dicho en otras ocasiones, y quizás no sé si me he dado a entender, sino que yo a veces presumo que la gente está en conexión Wi-Fi con mi cerebro, pero cuando usted le dijo sí al Señor, estoy hablando de aquella profesión de fe genuina. Cuando usted le dijo sí al Señor, sí, yo te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador personal, porque creo que tú eres Dios, que moriste en esa cruz, que fuiste sepultado, pero que también resucitaste al tercer día. Mi hermano, estoy sellando esa calidad, esa cualidad, esa garantía de ser un hijo de Dios. Entonces, desde ese punto, desde esa valía, ¿verdad? Porque, miren, mis hermanos, qué rico es decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Debemos decirlo con un gran orgullo, de verdad, que hasta debe de rebosarse. Digo, no un orgullo arrogante, soberbio, déspota, enfermizo. No. Digo, un orgullo enorme de ser hijo de ese Dios de poder, ese Dios que definitivamente, para empezar, mis hermanos, ¿verdad?, nos ha rescatado de la condenación eterna. Pero aparte de eso, como yo siempre lo menciono, quizás es una de las palabras favoritas que tengo, es un abanico de bendiciones y de opciones. Póngalo usted en colores, en amplitud, como sea. Ese Dios de poder es mi Padre. Ese Dios de poder es su Padre. Entonces, definitivamente que esa cualidad, tan como lo estoy mencionando, que es una cualidad moral, natural, legal, pero principalmente divina, o dele toda la vuelta, pero jamás quite de que es un principio divino, porque eso es lo que inicialmente debemos de tomar en cuenta. No podemos anularlo.
¿Y por qué traigo a cuenta esto? Pues precisamente porque llama poderosamente la atención el hecho de que dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Decía yo al principio, el título habla como de generalidades, deberes hacia los demás, hacia quienes. Entonces, mis hermanos, resultará de que en esa generalidad dentro de nosotros habrá gente que es candil de la calle, oscuridad de su casa. Es decir, se quedó en los deberes hacia los demás porque afuera, mis hermanos, ¿verdad? Son todo amor, pagan cuentas, le ayudan a Raimundo y medio mundo, sacian las satisfacciones de X, Y, Z personas. Y no es que necesariamente haya un vínculo erótico, sexual, ¿verdad? No. Estoy hablando del que naturalmente da para afuera, pero nunca para su casa, que para su casa precisamente le duele, le amarga, le molesta, le atormenta, si es que lo da, porque en muchas ocasiones le amarga, le atormenta, le aturde, lo irrita o la irrita, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a hablar en ambos géneros, porque ambos, ¿verdad? Estamos en esa misma condición, pero muchas veces tampoco lo da. Habla, bla, pero nunca provee. Y si provee en una cosa, mi hermano, hemos dicho de que nosotros no podemos parcialmente hacer las cosas en el camino con Dios. O lo hace o no lo hace. Lo que se hace a pedazos definitivamente, dijimos, es un acto de desobediencia pleno. Entonces debemos de dar cobertura a todo y no necesariamente con opulencia, mis hermanos. Cuando digo opulencia es con lujo, no, mi hermano, es con amor principalmente que se debe de dar ese aporte. Lo está diciendo claramente el apóstol cuando se dirige y le dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Es decir, que de alguna manera en esa generalidad usted y yo estamos, si es un deber, mi hermano, es una obligación. Si es un deber, es una obligación. A mí la palabra obligación, mis hermanos, yo definitivamente si hubiera sido un buey, como dicen, chúcaro, bestial, a saber cuánto hubiera sufrido yo, mis hermanos, porque yo sí no hubiera soportado ese yugo. Definitivo, las obligaciones a mí, la palabra obligación a mí me irrita. A mí, yo si voy a hacer algo obligadamente, definitivamente mejor no lo hago. Y cuando lo he hecho, me he dañado yo. Y al final de cuentas digo, no tuve que haberlo hecho. ¿Por qué lo hice? No entiendo por qué accedí. O sea, estuve yendo en contra de mi naturaleza. Pero si aquí nos habla de deberes, ¿verdad? No hablamos simple y sencillamente de una imposición, sino que hablamos principalmente de un acto, como dije, un acto de amor, ¿verdad? Porque cuando usted y yo somos obedientes a los mandatos de Dios, pues indiscutiblemente no podemos ver caras aturradas, amargadas, atormentadas, irritadas, y póngale todas las hadas que quiera, ¿verdad? No, debe de ser con amor, debe de ser con entrega. Pero esa docilidad indiscutiblemente debemos de entender usted y yo que solamente Dios puede darla. Entonces estamos supuestos, mis hermanos, ¿verdad? Quitemos la palabra obligación, quitemos la palabra deber, a que con amor podamos también suplir las necesidades de algunas personas que están alrededor de nosotros. Yo sé que no siempre se puede. Definitivamente sé que no siempre se puede. Muchas veces, inclusive, creo yo, dentro de las personas nobles que hemos conocido en el camino de la vida y en el camino con el Señor, hay gente que literalmente se quita el bocado para dársela a otra, ¿verdad? Pero yo considero de que eso podría ser en un caso extremo de necesidad de un tercero, pero considero también que no debe de haber una anulación de la persona que da, porque definitivamente, como dicen por ahí, ¿verdad? El que da lo que tiene, a pedir se queda. Y a mí muchas veces me ha tocado esa situación, ¿verdad? Porque por tener un acto de bondad sobre a otra persona o que recaiga en otra persona, muchas veces me he anulado y he aniquilado mis compromisos, saturándome de estrés, ¿verdad? Porque al final de cuentas o tengo que trabajar el triple, ¿verdad? Para poder compensar lo que he destinado para una tercera persona. Pero repito, muchas veces sí he considerado que es una emergencia, una urgencia y una necesidad, pero muchas veces ha sido simple y sencillamente por
simplemente complacer a un tercero, y definitivamente creo que aunque la palabra habla de un deber, definitivamente no puedo yo en ningún momento presumir que pues también la ley vaya en contra de ese principio, o la palabra misma vaya en contra de ese principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque definitivamente si yo no he aprendido a amarme, mi hermano, definitivamente no puedo decirle que lo amo, mi hermano. Es mentira, nunca jamás el amor irá en esa orientación de autodestrucción o de autosabotaje, definitivamente no. Yo no puedo dar lo que no tengo, definitivamente. Y por favor, ¿verdad? No nos confundamos. Estamos en este mes, mis hermanos, donde van a aparecer un montón de corazoncitos y muchos cupidos, y van a haber chocolatitos, y van a haber peluches, y van a haber flores, y no crea que porque yo no lo voy a recibir estoy resintiendo eso. Realmente a estas edades ya, pues, ¿verdad?, se miran esas cosas como frivolidades o como cosas vacías. Ay, qué bien por los que la van a pasar muy bien, ¿verdad?, disfrutando eso. Entiendo que va a haber un momento en el que también abandonarán dichas prácticas, porque precisamente entenderán que pues definitivamente el amor va mucho más allá de eso. Sin embargo, pues el comercio nos ha vendido un concepto equivocado de amor, y ahí vamos todos, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? Decimos aquí en El Salvador, para los que escuchan en el extranjero. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando precisamente de esos deberes a los demás, indiscutiblemente también prioriza en el cierre de la porción precisamente el hecho de que mayormente para los de su casa, es decir, su familia, mi hermano, esa es la prioridad. Y lo dice nuevamente, y mayormente para los de su casa. Fíjese, mi hermano, qué delicado es, ha negado su fe. Entonces, normalmente vemos una cantidad de pecados en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces probablemente dentro de esa nómina de pecados en orden alfabético, pues escoja lo que quiera, ¿verdad? Ya no estamos adulterando, ya no estamos robando, ya no nos estamos prostituyendo, ya no estamos consumiendo alcohol, no estamos consumiendo droga, ya no estamos... póngale lo que quiera, mi hermano, haga lo que quiera, piense lo que quiera en todo lo que ha sido ofensivo a Dios. Ya no lo estamos haciendo, y gloria a Dios por eso, porque es una señal de cambio, es la señal con probabilidad de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Que sí lo hay, definitivamente, es parte del resultado que se debe de tener en esa transformación de la mente que se nos manda ya en Romanos. Pero, mis hermanos, ¿verdad? Leo nuevamente, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y negar la fe también es un pecado, mi hermano. Y muchos y muchas de la gente que pertenecemos al pueblo de Dios, fíjese bien, estoy hablando de nacidos y nacidas de nuevo. Muchos de nosotros estamos pecando al negar nuestra fe por no proveer para los nuestros. Y algunos otros estamos pecando de exceso en el sentido de que todo es para nosotros y nada es para afuera. Los asadones yo los detesto, mi mamá me lo enseñó a mí. No debemos de ser como los asadones, ¿ya? Todo para adentro, para mi vientre, para mi satisfacción, para mí, lo que quiera, solo para mí. No, la pala el asadón es para adentro, la pala es para afuera. Ustedes y yo debemos de ser como la pala, es de dar y es de compartir, repito una vez más, sin anularnos, ¿verdad? Porque hay gente que también se excede, ¿verdad?, en vivir en la dependencia de las otras personas y de la bendición de otras personas. Y eso, mis hermanos, tampoco es bueno. Cuando usted y yo hemos accedido a eso, nuestro pastor fundador de la iglesia en la que yo me congrego nos decía, mire, deje que Dios trate con esta persona, porque Él a su tiempo va a darle la bendición que le tenga que dar. Cuando la persona haya aprendido la lección, le va a pasar. Yo no digo que pues no hay que soltar pues algo
Pero usted no puede ser el que va a suplir eso, porque si no, esa persona, al igual que usted y que yo, no vamos a aprender la lección. Y lo peor, mis hermanos, usted y yo vamos a salir salpicados, ¿ya? Entonces no debemos de caer en estos excesos, ni tampoco dejar de dar, ni tampoco dar pretendiendo nosotros ocupar el lugar de Dios, ¿ok? Qué bonito quedó eso, mis hermanos. Pero vea lo que está diciendo acá. Que si usted y yo no le damos o no proveemos, y repito una vez más, no solo cosas materiales, mi hermano, el afecto es parte de eso. El dar un te quiero, el dar un momento de compañía, mis hermanos, a veces sin hablar, el dar un abrazo, mis hermanos, hay cosas que ya no se valoran. Hay mucha gente que ahorita está viviendo Mire, cuando creo que en mi juventud estaba de moda una canción que hablaba de la chica plástica. Yo no sé si algunos de mis contemporáneos se acordarán, ¿verdad? Que era todo plástico, mis hermanos, ¿verdad? Pero ahora ya no solamente es una cuestión estética, sino que también los valores se volvieron plásticos, los principios se volvieron plásticos, todo alrededor es una cosa desechable y sin valor, mis hermanos, totalmente alejado del diseño de Dios, definitivamente. Y repito una vez más, no estamos hablando únicamente de todos aquellos pecados capitales que nosotros conocemos, ¿no? Estamos hablando de que estamos negando la fe, estamos pecando de negar la fe por no proveer a las personas que están cerca de nosotros y principalmente a nuestras familias. Le hemos negado afecto, solidaridad, hermandad, amor. Mis hermanos, póngale, repito una vez más, en orden alfabético lo que quiera. Se lo hemos negado y muchas veces sí hemos tenido papás o mamás, ¿verdad?, que han sido suficientes para pagar la matrícula del colegio. Me voy a ir a cuestiones domésticas. La matrícula del colegio, han pagado la mensualidad, pagaron todos los meses del año de la colegiatura, se compró la bolsa de útiles, se compraron los libros, los uniformes, tanto el de diario como el de deporte, zapatos de diario, zapatos de deporte. Sí te dieron de comer, sí te dieron tu bebida, sí estuvieron atentos a tu medicina, pero de una forma mecánica. Es porque debo de. Pero amor, afecto, un oído con un corazón que escuche, eso es lo que menos, mis hermanos, ¿verdad? Y muchas veces, repito una vez más, mucha gente ha vendido precisamente su individualidad, su esencia de persona, por simple y sencillamente estar llena de cosas materiales. Y eso los mantiene como personas vacías y morirán vacíos si es que no enmiendan esa parte de su vida. Entonces, pero no solamente se niega la fe, sino que se nos da un calificativo. Somos peor, mis hermanos, somos peor que un incrédulo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos, verdad? Porque resultará, mis hermanos, ¿verdad?, que habrá gente que aún no ha tenido un encuentro con Dios, mis hermanos, ¿verdad? Pero este punto, esto lo cubren al 1000 por 1, mis hermanos, al 1000 por 1. Y qué vergüenza que nosotros, siendo hijos del Dios de amor, del Dios que no juzga, del Dios que no condena, del Dios que me acepta tal cual yo soy, no hemos entendido esto, mis hermanos. Entonces, no los estoy regañando, ¿verdad? Sino que me estoy regañando yo, mis hermanos, porque aquí estoy yo solito con el Señor, me estoy tomando mi taza de café con el Señor y Él me está hablando a mí en este momento, me lo está diciendo a mí, ¿verdad? Y yo se lo traslado a usted, lo comparto para ver si de alguna manera le ayuda. Así es que, mis hermanos, tomemos en cuenta que es tan importante que el pueblo de Dios valore no solamente hacer un checking, ¿verdad?, de los pecados capitales que yo ya no cometo y que cometía, o que los cometo a medias, ¿verdad? Tengo un pie adentro y otro afuera. No, sino que también hay preceptos, hay principios, hay mandamientos, hay ordenanzas que definitivamente se encuentran en la palabra de Dios y que de no cumplirlos nos llevan precisamente a que nosotros cometamos el pecado de negar la fe y de ser calificados peor que un incrédulo.
Quédese con eso, mi hermano, que no sea de mal sabor, sino que sea la motivación para que hoy sea el día cero y empecemos de nuevo y reorientemos, mis hermanos, esa parte que con probabilidad hemos descuidado. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los restaure en lo que ustedes y cada uno de ustedes necesita, como dice mi hermana, en cada una de las áreas de su vida. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.